Este es un podcast de Grupo Acuario Lomas, con la misión de contribuir al desarrollo de una cultura para mejorar el bienestar de las mascotas. Esto es Animal Friends con Paola Pérez. Hello Animal Friends, soy Paola Pérez, maestra en ciencias, y el día de hoy vamos a hablarles acerca de una marca que espero conozcan, y si no, pues les doy la bienvenida a que conozcan a Tetra. Tetra forma parte de Spectrum Brands y es una línea especializada para la alimentación de los peces, pero no solo se queda en eso, sino también tiene la parte de acondicionadores de los peces, también se tiene una línea en la parte de reptiles y anfibios, que me agrada la verdad bastante, pero vámonos por partes para que puedas entender un poco más acerca de cada uno de sus productos. Empezando entonces con lo que más sueles usar o esperaría en la parte de acondicionadores. Tenemos varios acondicionadores y casi espero que requiera solamente uno, pero tenemos para cualquier cosa. Por ejemplo, tenemos Aquasafe. Aquasafe lo que va a hacer es eliminar el cloro y las cloroaminas, que son las que están principalmente disueltas en el agua cuando vas a hacer los recambios, etcétera. Además de contener algunos minerales que van a poder ayudar a tener una dureza adecuada en el agua. Porque, bueno, hay ocasiones en las que la gente suele utilizar el agua que no solamente viene del grifo, sino agua ya tratada, por ejemplo la agua potable que tomamos, y esa es carente en minerales y que en algunas ocasiones no es tan benéfico para los peces que sea carente en minerales. Entonces con este acondicionador vamos a poder nivelar adecuadamente, preparar el agua adecuadamente, y tiene un trabajo adecuado o comienza a actuar a partir de los 3-4 minutos, entonces es muy rápido su efecto para que puedas introducirlo meterlo al acuario haciendo recambios, y o si el acuario es nuevo, pues empezar a introducir a tus peces. También tiene algún que se llama Water Clarifier, que lo que va a hacer es básicamente aglomerar todas esas partículas que andan haciendo algo nublosa el agua, y que realmente el filtro ya no va a poder atrapar, porque como son tan pequeñas, lo que pasa es que sí pasan por el ciclo, y el ciclo, y el ciclo, y así. Entonces nunca las atrapan, digamos que es como el polvo de la pecera. Entonces lo que va a hacer es aglomerarlo, sedimentarlo y permitir que lo puedas quitar con un sifón, o que con el mismo filtro se siga eliminando adecuadamente. Nunca apagues tu filtro cuando estés utilizando este acondicionador, porque si hay algunas especies sensibles, eso también ten mucho cuidado. Todos los peces que no tengan escamas, por favor tengan cuidado en las dosis. Incluso recomiendo que nos escribas un mensaje si tienes alguna duda, si tus especies con las que cuenta tu acuario realmente se puede utilizar algunas cosas, porque tanto los peces que no tienen escamas como los invertebrados son muy susceptibles a las cosas químicas. Entonces mejor hay que prevenir cualquier decadencia en el acuario. Si estás bien seguro que sí se puede utilizar, recomiendo que comiences con medias dosis. Por ejemplo, si en la botella recomienda una tapita para 2-3 galones de acuario, te recomiendo que le pongas, en vez de una tapita, media tapita, y así. Porque, el chiste es mantenerlos a salvo, y hay a veces que la gente suele utilizarlo de más y puede haber una sobreexposición a los químicos. Cuando hay especies no susceptibles, pues no pasa nada, pero hay en algunas ocasiones que podemos tener decadencia porque se sobreestresan los peces, y el estrés en ellos detona muchas cosas. Básicamente puede llegar a la muerte, que es lo que pasa en muchas ocasiones y si no utilizamos correctamente esto. También otro que hay que tener cuidado, porque se utiliza como correctivo y no como un preventivo, es Alga Control. Alga Control va a ayudarnos, justo como el nombre dice, a eliminar muchas variedades que tienen algas, principalmente las verdes y las verde azules. Las marrones también las va a llegar a controlar, pero tiene una mejor eficiencia en la parte de las verdes. Esto también hay que tener cuidado con los invertebrados, por lo mismo que te mencionaba, es seguro para las plantas, no pasa nada, y también puede llegar a eliminar las algas que se acumulan principalmente en las partes de decoración y rocas, porque ahí es donde es muy difícil que se eliminen, ya sea por la parte plástica o por la parte de rugosidad. El alga pues se queda muy bien asentada y sigue creciendo y sigue creciendo y sigue creciendo. Entonces también ten cuidado, no son tanto water como alga, no son de acción inmediata, no esperes que pase así tipo en 2 horas, que ya lo eliminó por completo, sino tiene un proceso químico
de alguna manera lento, donde realmente vamos a poder visualizarlo 24 horas después, el proceso adecuado. Otra parte de Tetra que me gusta bastante es la parte de nutrición. Y antes de hablarte de lo que ofrece Tetra, te voy a hablar un poco acerca de cómo se alimentan los peces en la naturaleza, o bueno, sí, el mundo acuático, en pocas palabras. Los peces en la naturaleza tienen una mucho mayor capacidad de poder comer lo que quieran. Y vamos a hacer una diferenciación entre dos términos que tal vez vas a escucharme o que vas a leer seguido en tanto etiquetas como en lugares de acuarismo, y son los hábitos alimenticios. Los hábitos alimenticios es cómo buscan y cómo comen sus alimentos. Y el hábito de alimento es qué comen. Para empezar, vamos a ver que varias cosas de su anatomía les van a dar sus propios hábitos alimenticios, empezando por ejemplo con la boca. El tipo, tamaño y posición de la boca les va a determinar en dónde van a comer, del acuario o en la naturaleza. Los que tienen una boca como hacia arriba, por ejemplo los betas, tienden a comer en la superficie, porque tienen su boquita pues como hacia arriba, ¿no? Los que tienen una boquita como media, por ejemplo, algunas carpas, goldfish, por ejemplo, suelen comer en la superficie, bueno, ellos realmente comen donde quieren, pero anatómicamente tendrían que comer en la mitad del acuario. Y tenemos, por ejemplo, a algunas bagres que comen de fondo porque pues su boquita está hacia abajo, entonces lo único que hacen es comer en la parte del fondo del acuario. Eso es importante porque justo este tipo de características van a llevar o llevaron a algunas empresas, por ejemplo Tetra, que tanto biólogos como veterinarios investiguen la manera en que se puede hacer el alimento sustituyendo bastante este asunto, pero no solamente en el tipo de hundimiento, sino también incluso en el movimiento, en la capacidad organoléptica que tienen los peces, de ahí la parte de hábitos alimenticios. Cómo huelen, cómo se mueven, qué tanto tamaño tengan, determina mucho. Y bueno, vamos a recordar que los hábitos de alimentos se van a dividir entre aquellos que pueden comer principalmente insectos, que comen otros peces, aquellos les vamos a llamar carnívoros, aquellos también existen los omnívoros que pueden aceptar un poquito más de tanto harinas, el asunto puede ser mucho más variado que solamente obtener proteínas del lado animal. También vamos a tener a los herbívoros. Hay muy pocas especies que son 100% herbívoras, pero los herbívoros suelen tener una mayor capacidad en poder disolver la celulosa, que es una proteína que contiene las partes verdes, ¿no? Todo lo que veas verde, como las algas, etcétera, tienen bastante de esto y por ende los herbívoros sí pueden dividirlo. No es que los otros no, simplemente cada quien se adapta a sus capacidades, en pocas palabras. Ahora sí, hablando un poco más de Tetra, vamos a ver que tiene diferentes tipos de alimentos que nos van a ayudar justo a esto. ¿Por qué? Hay que recordar que si no comen tus peces el alimento que les estás dando, puede ser varios motivos, puede ser desde una intoxicación, puede ser que no están en la temperatura adecuada, puede ser que el alimento que le estés dando no le sepa bien y eso también es importante. La inapetencia también puede deberse porque ya están desnutridos previamente, entonces ten cuidado con esto. También es importante que les varíes el alimento. En todas las mascotas, incluyendo a los peces, vamos a ver que se llama enriquecimiento ambiental, el que les des varios tipos de alimento porque les ayuda incluso a su organismo a poder manejar variaciones y les das diferentes tipos de fuentes de nutrientes, mejores calidades. Algunos no es que sean malos en algún tipo de calidad o deficientes de algún nutriente, sino que les aporta, no sé, por ejemplo, betacarotenas para los colores, etcétera. Pero bueno, regresando un poco más a Tetra, es la parte de los tipos de semillitas, se podría decir, presentaciones que tienen de sus alimentos, y tenemos desde las clásicas hojuelas, que estoy seguro que todos los que hemos estado en el mundo del acuarismo las conocemos y que presentan principalmente esta delgadez, permite que las boquitas pequeñas puedan alimentarse, las no tan pequeñas también, su hundimiento es rápido, hay algunas partículas que sí se quedan en la superficie, algunas que luego sedimentan, entonces nos permite alimentar a toda la columna de agua. También tenemos a la parte de los crisps, de los pellets,
como sticks más grandecitos. Va a depender, como te mencionaba, mucho en la parte de qué tipo de peces vas a alimentar. Y de hecho, Tetra lo hace mucho más fácil identificar si es para tu pez o no el alimento que vas a adquirir, porque puede que en algunas ocasiones nos confundamos con tantos y tantos botes. Entonces, Tetra lo que hace es dividirlo. Por ejemplo, para los peces tropicales, que es una alimentación básica, que tú lo quieres mantener ahí en un buen estado, de hecho, le podemos ofrecer aquellos que son de la tapa café, que determinan que son hojuelas, que son para peces tropicales. Y algo que quiero mencionar que tiene la gran mayoría de los alimentos de Tetra y que vas a poder visualizar en sus etiquetas, por ejemplo, es una fórmula especial que contiene 3 cosas importantes para el desarrollo y crecimiento de los peces en su alimentación, que son antioxidantes. Los antioxidantes, por ejemplo, la vitamina E, va a permitir que las células que rodean todo su cuerpo no sean tan afectadas por el estrés que te mencionaba y por otros tipos de moléculas que suelen interactuar y que con ellas viene el envejecimiento, etcétera. También tenemos proteínas selectas. Las proteínas selectas nos van a ayudar principalmente a la digestión. ¿Por qué? Es importante darles proteínas. De hecho, en la alimentación de los peces es el elemento nutricional más importante, porque una vez que se las das, se van a dividir las proteínas para todo su cuerpo. La van a utilizar para crecimiento, la van a utilizar como energía, la van a utilizar para mantenimiento, para sistema inmune, para regulación de otros sistemas. En general, las proteínas es lo más importante que necesitan. Entonces, verifica que los alimentos tengan buenas proteínas, Tetra lo certifica. Y prebióticos. Los prebióticos son la cosa más bonita que existe, o bueno, a mí me gustan mucho, porque van a permitir que toda la microbiota intestinal funcione correctamente. Y con la microbiota intestinal son los propios microorganismos que tienen. Entonces, muchas de las vitaminas, que además sí están incluidas en las dietas de Tetra, lo producen como tal las fermentaciones que se generan en la microbiota de los peces. Entonces es bastante adecuado e importante tener este tipo de prebióticos para que sus microorganismos estomacales estén correctamente. Bueno, para los que tienen estómago, por supuesto, porque los peces que sí tienen estómago producen ácido clorhídrico y pepsinógeno, que permite que se degraden mucho de las proteínas, carbohidratos y todo lo que le damos en su nutrición en un pH aproximado de 2 a 3, que es bastante ácido. Pero, por ejemplo, como te mencionaba, para los goldfish que no tienen estómago, ellos lo que hacen es producir muchas enzimas, que lo que hacen es cortar todo tu tipo de nutrientes, y de hecho su pH en el que se maneja todo su tracto gastrointestinal es de incluso 6, que es mucho más alto que los que sí tienen estómago. Pero también por ello las formulaciones se hacen especiales para algunas especies, porque algunas, como te mencionaba, carecen de algunas cosas en sus organismos. Algunos son muy especiales como en su alimentación, por ejemplo los cíclidos, que están bien conocidos, que son los carnívoros del acuarismo. Entonces para ellos hay que darles muchas más proteínas, también hay que darles un poquito más de lípidos, también tiene una formulación especializada para ellos. Y para las formulaciones que más me gustan aquí son las de Tetra Pro y las de Tetra Color, porque tienen algunos elementos bastante enriquecedores. Por ejemplo, Tetra Color tiene una línea que contiene muchos más betacarotenos, que son aquellos que les van a ayudar a los colores brillantes y vibrantes que pueden llegar a tener tus peces. Tampoco te voy a decir que si tu pez es albino ya rápidamente va a agarrar color, sino los que ya tienen colores los va a intensificar. Y los de Tetra Pro me gustan mucho porque incluso tienen un sistema de manufactura mucho más innovadora. Te voy a explicar un poquito acerca de la refrigeración para que me entiendas. Cuando haces una refrigeración, una congelación de los alimentos muy lenta, lo que pasa es de que el agua que existe en las células comienza a formar pequeños cristales que literal son agujitas, que cuando comienza a hacerse una descongelación o no se quedan como en ese punto que es más o menos como en el entre menos 4 y menos 10 grados, y se mueven entre esa temperatura aún estando en momento de congelación, lo que va a hacer es tronar a la célula. ¿Y qué pasa cuando truenan a la célula? Pues se rompen características organolépticas, ya sea sabor, olor, consistencia, etcétera.
Con Tetra Pro no tienen esa parte de congelación lenta, sino hacen una congelación rápida o también llamada criocongelación, que básicamente lo llevan a puntos muy bajos de temperatura de frío, que no permite que se generen estos cristales, lo que hace que todos sus elementos se conserven mejor y por ende cuando se hacen las formulaciones tengan un mejor sabor, tengan mejores características, sus nutrientes se conserven de mejor manera, entonces lo vuelve mucho más atractivo para tus peces y les aporta muchas más cosas. Dentro de las cosas que también quiero hacer notar es que todas tienen varias cosas importantes, como algunas vitaminas, que son un factor primordial para la formulación de la nutrición para peces, como la vitamina C. La vitamina C les va a ayudar también para regenerar tejidos y afrontar mucho mejor las enfermedades. Y la biotina, que la biotina básicamente es un elemento que ayuda a que todos el metabolismo sea adecuado y por ende también le va a ayudar al sistema inmune, pero principalmente a aprovechar lo que le estamos brindando. Entonces, si tienes esta combinación adecuada de vitaminas, va a permitir que tu pez pueda crecer adecuadamente, se nutra correctamente, pueda combatir más las enfermedades o incluso ni las tenga, que eso estaría súper bien y súper padre. Y si por algún momento si está cursando por alguna enfermedad, te invito a que veas nuestro podcast de enfermedades de los peces. Y bueno, básicamente nos da la nutrición adecuada para peces en general. Pero te quiero contar acerca de una línea que también me gusta bastante, que no tengo aquí el botecito, pero espero la puedas visualizar pronto, que es Glowfish. Glowfish es la nutrición adecuada para aquellos peces que tú ya has visto, o espero que hayas visto, y si no, googlealos, también padres, que son los fluorescentes, también conocidos como organismos vivos modificados. ¿Cómo hicieron esta fluorescencia? Bueno, la fluorescencia que se genera es a partir de un gen. Se les incorporó por ciencia, literalmente, un gen que hace que brillen. De hecho, se llama proteína verde fluorescente, que es el GFP, y el RFP, que fueron los primeros a partir de medusas y anémonas. Entonces se las incorporaron a los peces y tardaron más o menos unos 6-7 años en generar varias generaciones que replicaron este tipo de proteínas, ya haciéndolos fluorescentes per se. Entonces hay algunas veces que con algún cierto tipo de lámparas pues se ven muchos más irradiantes, pero ya tienen la fluorescencia. Incluso para poder generar nuevas especies GLOW se siguen haciendo varios estudios, dentro de las cuales tienen algunas características especiales, tienen que tener características especiales las especies para que lo sean y para que sean legales en su venta. Por ejemplo, no tienen que tener la capacidad de crecer adecuadamente en el medio donde están. Por ejemplo, en Estados Unidos y Canadá, que son los principales que hacen la venta de este tipo de organismos, no pueden tener aquellos ningún nativo o ningún pez nativo puede ser considerado para la ciencia GLOW porque puede adaptarse rápidamente, y al ser muy llamativos pues los vuelve bastante frágiles en el mundo natural, haciéndolos mucho más susceptibles a depredadores y por ende tienen una capacidad de vida mucho menor. Por eso están dedicados principalmente para los acuarios. Otra parte súper importante y que casi se me olvidaba de la alimentación de Tetra es la línea especializada para organismos marinos, que también está súper padre. También ellos necesitan obviamente seguir, y también se basan en la parte, tanto como los peces de agua fresca como los marinos, en seguir la parte organoléptica. Mientras mejor les sepa, mejor van a estar alimentados. Entonces ofréceles una gran variedad y enriquecida variedad con los alimentos y ofréceles un medio adecuado con los acondicionadores de Tetra. Como te mencioné al inicio del video, también Tetra contiene alguna línea especial para reptiles y anfibios, y la verdad es que me gusta bastante porque le da cierta seguridad a la parte de tenerlas bien. Empezando, claro, igual que los peces, con su acondicionador. Este acondicionador debo mencionarte que lo puedes utilizar tanto para reptiles y anfibios como para peces ornamentales de agua fresca o agua dulce, como lo conozcas, pero al revés no puede pasar.
no puede pasar que le pongas Aquasafe para tus reptiles porque son susceptibles en sus mucosas en general, en su piel. Entonces, sí, no es que los vaya a matar, pero la verdad es que no está adecuado ni acondicionado tal cual para ello. Pero esto sí puede pasar al revés, ¿vale? Primera condición. Y 2, te voy a hablar acerca de algo que me gusta mucho en sus formulaciones, y es, por ejemplo, que tienen algo que tiene el mal en las tortugas, es que huelen mal su agua. Su agua huele muy mal por la parte de sus heces, que genera muchos gases que comienzan a oler rarísimo, y si no tienes un buen sistema de filtrado, pues se va a aumentar, por supuesto. Entonces Tetra lo que hizo fue adicionarles yuca en sus formulaciones. Lo que va a hacer es pues atrapar esos gases que hacen que huela mal, y no los va a eliminar por completo porque pues es natural que tengan gases, pero sí va a reducir los aromas tan fuertes que pueden tener los acuarios de las tortugas. Entonces, si tienes tortuga, pruébalo de verdad para que veas que pueden mantener por mucho más tiempo la calidad de agua. Como te acabo de mencionar, es necesario, igual que en el video de tortugas, también te invito a que lo veas. Si no lo has visto, los cuidados básicos de las tortugas, vas a requerir un filtro. Entonces, la alimentación es obviamente súper importante, pero también el mantenimiento de su acuario completo es adecuado. Además de que también tiene algunos elementos que no solamente son para la nutrición de tortugas, sino también para algunos reptiles y en general algunos sapitos, por ejemplo, ranitas también los puedes alimentar. Igual te invito a que si tienes duda nos contactes para poder verificar que la dieta que te estamos brindando sea la adecuada para tus especies. Y como igual todas las mascotas necesitan enriquecimiento, hay algunas que les podemos dar pequeños camaroncitos, como a las tortugas semiacuáticas, que también Tetra, tanto para anfibios y reptiles, también tiene para peces, que son básicamente cositas que tienen diferentes tipos de presentaciones de alimentos, ya sea flakes, gránulos o wafers, y en este caso tiene tanto la parte para alimento mini en sticks como camarones chiquitos o babies, y hace que se enriquezca, que básicamente siga creciendo adecuadamente, que le terminemos de dar los nutrientes adecuados y que sea de una manera natural, mucho mejor incluso que el alimento vivo, porque el alimento vivo, recordemos que puede contener cosas que, si no sabemos de dónde procede, más que ayudar a nuestros peces y a nuestras tortugas, los puede matar. Entonces asegúrate de darles una alimentación sana, balanceada, rica en muchos nutrientes que pueden aprovechar y que van a permitir que su salud mejore. Curioseando. Como dato curioso tenemos que los peces como tal sí tienen páncreas, pero no lo podemos visualizar como un páncreas como nosotros, como un órgano, sino ellos tienen glóbulos en un tejido pancreático, y cada glóbulo está conectado por una vena, una arteria y un conducto, y todos sus conductos se unen para poder terminar de hacer la función de un páncreas como lo conocemos. Esperamos que este podcast te haya gustado. Recuerda seguirnos en nuestras páginas de redes sociales oficiales y comentarnos los temas que quieres aprender de tus mascotas.